Éxodo 20, versículo 8 en adelante, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no quisieran tener algunas horas extras cada día? Quizás para terminar de hacer algunas cosas, algunos quehaceres, quizás detalles, algo en su vida, digamos. Y más si le tocaran a usted, aunque sea a usted, aunque los demás no, ¿verdad? Así, o quizás algunos para poder dormir 1 hora, 2 horas más, se sienten un poco cansados. Este mandamiento habla acerca del reposo, un reposo que Dios le pide a su pueblo, a la nación de Israel, les pide reposar el séptimo día de la semana. Vamos a ver qué significa eso para nosotros, pero le quiero decir, hermanos, primeramente que un día a la semana es bastante. Si alguno aquí tiene 14 años de edad, por decir algo, si uno reposa un día cada semana, de 14 años estaríamos hablando de 2 años. 2 años de su vida reposando. Si tiene 21 años, sería el equivalente a 3 años de reposo. Qué bonito tener 21 años, qué bonito ha de ser, ¿verdad? Poder regresar, dirían algunos, ¿eh? O quizás si tiene 42 años, el haber reposado un día por semana sería un equivalente de 6 años de reposo. ¿Cómo la ven? Ya no les siga aumentando las edades, se me vayan a deprimir. Ahí la dejamos. Pero hoy quiero hablar acerca del día de reposo. Pero antes de entrar bien al texto bíblico, quiero dar unas observaciones iniciales, algunas observaciones preliminares. La primera sería esto. Aquí de los 10 mandamientos, solo hay 2 mandamientos que son positivos, que nos dice que hagamos algo. 8 de ellos son negativos, nos dice no hagas esto, no hagas aquello, no matarás, no hurtarás, etc. El primero que es positivo es que dice aquí que te acuerdes del día de reposo. El otro es honra a tu padre y a tu madre. La segunda observación que les diría es esto, que este es el último de los mandamientos que habla de nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical con Él. Por ejemplo, la Biblia dice el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice no te harás imagen de ninguna cosa. El tercero dice que nosotros no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Pero ahora habla acerca de que nosotros debemos de reposar, porque tiene que ver que un tiempo que nosotros le damos para Dios en adoración. Los demás mandamientos, los 6 restantes, son mandamientos horizontales. ¿Qué quiero decir eso? Tiene que ver con nuestro trato con los seres humanos. Por ejemplo, no hurtarás, no codiciarás, no robarás, no, si ya lo dije, no calumniarás, etc. Otra observación que les diría de los 10 mandamientos es que que es el cuarto, es el más largo. Versículo 8, 9, 10 y 11. Es el más largo. Y no solo es el más largo, hermanos, es el más difícil de interpretar y es el más controversial. Si hay algún mandamiento en la Biblia que más se ha estudiado es este. Si hay un libro, un mandamiento en la Biblia donde más libros se han escrito y artículos
explicando la interpretación correcta, sería este versículo. Pero al mismo tiempo les diría que este es el único de los 10 mandamientos que no se repite como un mandamiento para seguir en el Nuevo Testamento. Se menciona que el día de reposo, etcétera, pero nunca se dice que la iglesia tiene que obedecerla. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, también cuando él habla de los pecados de la carne, por ejemplo, el libro de Gálatas, capítulo 5, menciona idolatría, hechicería, ira, hurtos, que uno debe de honrar a los padres. No menciona el no guardar el día de reposo como que fuera algo pecaminoso para lo que es hoy en día la iglesia. Y por eso este mandamiento es exclusivamente para Israel. Sé que muchos hermanos aquí conocen la Biblia bastante, para otros es nuevo. Entonces permítame, hermanos, para que los nuevos entiendan que en la primera mitad de la Biblia, o más de la mitad, está el Antiguo Testamento, donde se narra cómo Dios crea el mundo y cómo Dios crea también una nación muy especial que tiene nombre Israel, y Dios ahí empieza una relación con Israel, empezando con un hombre llamado Abraham y después con otro hombre llamado Moisés, y Dios hace un pacto con ellos, y ellos a lo largo de un tiempo obedecen, después desobedecen, y entre diferentes leyes que habían, esta era una que sobresalía, y sobre todo los 10 mandamientos es una de las 10. Ya en el Nuevo Testamento, que es la segunda mitad, por así decirlo, aunque es menos de la mitad en volumen, encontramos el Nuevo Testamento cuando Dios crea un pueblo nuevo que ya no se llama Israel, se llama la iglesia, y se compone de gente de diferentes razas, seamos hispanos, seamos asiáticos, sean europeos, africanos, no importa la raza, lo que nos une no es nuestra etnia o nuestra raza, lo que nos une es la fe que tenemos en común en la persona de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos han creído en Él? Entonces, este mandamiento de guardar el séptimo día, el día de reposo, es un mandamiento que es exclusivo para Israel. Ahora, Israel durante su larga historia tuvo momentos bien gloriosos y tuvo momentos, hermanos, bastante difíciles y complicados. Y uno de esos tiempos difíciles fue cuando ellos sufrieron como esclavos 400 años en una tierra llamada Egipto. Y ellos como esclavos no ganaban por lógica nada de dinero. Me imagino quizás les dieron de comer una vez al día. Y sus días laborales no crea que fueron 8 horas. Yo me imagino han de haber estado trabajando unos 15, 16 horas al día, los 7 días de la semana. No me puedo ni imaginar vivir de esa manera. Pero imagínese por un momento ser un esclavo hebreo, vivir en Egipto, y de repente que a usted le dijeran, te toca descanso un día por semana. ¿Cómo los tomaría? Re bien, mano. Sentiría uno como que, no hombre, descansa. Sentiría uno como que uno está en el paraíso, ¿verdad? Entonces cuando ellos reciben este mandamiento en conjunto con los demás, apenas han dejado de ser esclavos, y es algo que sería como un refrigerio, algo que refrescaría su alma, por así decirlo. Bueno, esas son algunas indicaciones preliminares, pero entremos ahora, hermanos, al texto bíblico. Lo que es bien importante que como predicadores enseñemos lo que está escrito, porque Dios nos habla por su palabra, aleluya. Por la Biblia es que nosotros nos regimos. Entonces vamos a Éxodo, estamos en Éxodo, capítulo 20 y versículo 8. Y lo primero que quiero que nos demos cuenta es que lo primero que nos vemos aquí son lo que Dios pide, lo que Dios ordena, y ahí en lo que Él pide veo dos cosas. Lo primero que Él dice en versículo 8 dice, acuérdate. Acuérdate, pero no acuérdate como que, yo vi a fulano, sí, ya me acordé de él. No, este tipo de acordarse. Es un acordarse como
observa esto, guarda esto, acuérdate que debes de cumplir con esto, con aquello. Porque en el pasaje paralelo, que sería Deuteronomio 5, ahí dice, guarda el día de reposo. Y el día sábado, aquí en la Biblia, literalmente lo que significa es cesar de trabajar. Es un reposo, desistir de seguir ejercitándose en lo que es el trabajo. Pero hay una manera, hermanos, hay un ritmo, por así decirlo. Porque dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces 6 días trabajar, digamos, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, ¿verdad? Y después ya al fin y al cabo llega el sábado y ese era el día de reposo. Dice que lo debemos de abordar, dice para Jehová tu Dios. Inclusive les voy a comentar algo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, que estaba esclavizado, finalmente sale de Egipto? ¿Y qué van a comer? Y Dios en su misericordia les envía un pan que ellos no prepararon, desciende del cielo. No sabían ni cómo llamarlo, y en hebreo decían la palabra maná, que significa, ¿qué es esto? Pero se le quedó ese nombre, maná. Y Dios le decía, cada día recoge solamente para ese día, no recojan para 2 días. Pero algunos ve que hay gente que le gusta amontonar, ¿verdad? Entonces, algunos agarraron para 2 días y se les gusaneó. Dios quería que aprendieran que cada día Dios les iba a proveer día por día. Pero Dios dijo esto, pero en el 6º día, que es el viernes, ese día sí recojan para el viernes y recojan para el sábado, porque el sábado no pueden ir a andar recogiendo, porque es día de reposo. Y así solamente ese día podían recoger 2 veces el viernes, pues. Entonces, y démonos cuenta que también el reposo no solo era para el jefe del hogar, no solo era para el papá o la mamá o los dos. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni un extranjero que dentro de tus puertas. No puedes, yo descanso y que el buey esté por allá arando. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, esos eran los requisitos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios pedía esto en aquel entonces? Estas las razones que se dan aquí, empiezan en el versículo 11. Y la primera razón es porque Dios mismo descansó el 7º día. ¿Qué quiero decir con eso? La Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3 que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Algunos han pensado que eso es un mito, hermano, pero no es un mito, es la realidad, es la palabra de Dios. Y hay personas, quizás unos con poca preparación y otros con mucha preparación académica, que lo creen. Hermanos, si yo lo creo, pero a lo que voy es esto, que el 7º día, dice la palabra de Dios, que Dios reposó. Ahora usted pregúntese, ¿será que Dios se cansó? Dice el libro de los Salmos que nuestro Dios no duerme ni se adormece, que Él nos guarda a nosotros. Él no se cansa. Entonces, ¿qué significa que Él reposó? Significa que Él cesó su trabajo de creación, porque en 6 días creó todo lo que ha sido creado. Y ahí concluyó, y siendo una obra perfecta, ahí reposa. Y lo contempla y Él declara que lo que Él ha hecho es bueno. Y si Él reposó, entonces Israel también debe reposar. Y no solo reposó, también bendijo el día de reposo. Y aquí vemos que Dios ha bendecido, está bendiciendo el descanso del cuerpo. Y está bendiciendo no solo el descanso del cuerpo, está bendiciendo la importancia de que haya comunión con Dios. Porque en el día que ellos reposaban, que era el sábado, era para que ellos ese día hicieran memoria. Wow, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, el 7º reposó. Y yo por eso el 7º día yo también reposo y me acuerdo de que Dios es nuestro creador. Y con eso reflexionaban acerca de Dios y hacían oración a Dios. Dice la Biblia que lo santificó. ¿Qué significa eso? Lo apartó, lo hizo especial.
De repente usted cobra su cheque y quizás usted un dinero lo aparta para los biles y los pagos usted tiene que hacer aquí, su renta y la luz, etcétera. Y otro dinero, se dice usted, ese dinero pues no lo voy a tocar porque ese dinero, no sé, lo estoy enviando a mi papi o a mi mami en mi país de origen, porque están necesitados. Ese dinero no lo toco, está separado. O quizás es su diezmo. Usted lo separa, usted cobra su cheque y usted dice, tanto pues esto lo estoy apartando para Dios, para su obra. Llega usted aquí el día domingo y usted de su corazón le nace y usted da su diezmo. Dios lo santificó. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, bueno, si eso es para Israel, si eso es una ley que no es directamente para la iglesia, ¿qué hacemos con él? ¿Qué aprendemos? ¿O para qué nos sirve? Le voy a dar 3 interpretaciones. Las primeras 2 están equivocadas y la tercera es la correcta. Pero 3 interpretaciones como diferentes personas, iglesias, etcétera, lo han entendido. La primera es aquellos que dicen que el sábado todavía es día de reposo y eso es el día en el cual los cristianos debemos congregarnos para adorar a Dios. Esa manera de pensar la enseña una iglesia que se llama la iglesia sabática o la iglesia del séptimo día o la iglesia de los adventistas. Y están confundidos ellos porque ellos piensan como que, porque nos quieren aplicar leyes que Dios puso para Israel, lo quieren poner para la iglesia. Confunden lo que es, por un lado, la nación de Israel y por otro lado, lo que es la iglesia. Y les quiero decir algo, esto les va a ayudar mucho a interpretar la Biblia. La iglesia nunca puede ser Israel, Israel nunca puede ser la iglesia. Son 2 cosas completamente diferentes. Se lo voy a explicar de esta manera. Casi la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría han emigrado de su país de origen. Y las leyes en su país de origen son casi igual que las de aquí. Igual, no matarás, no robarás, en fin, y diferentes cosas. Pero de repente hay unas leyes que cambian, ¿verdad? Algunas leyes que de repente, por ejemplo, bueno, no tiene mucho que ver esto, pero yo he sabido que en México, no sé si en todo el país o en la capital nada más, pero por ejemplo, si alguien está viviendo en una casa y está pagando, y creo que es así, creo que es que si no tienen contrato y están pagando el pago de la luz, de la electricidad, después de 5 años ya pueden gestionar al gobierno y hacerse dueños de la casa. Y yo lo escuché y dije, wow, qué increíble eso. Digamos, esto aquí no existe. Hay leyes quizás algunas que sean un poco diferentes en Colombia o en Cuba o el país donde usted haya nacido. Pero le digo una cosa, las leyes en el país donde usted estuvo antes, algunas aplican y otras no. Pero las leyes que son diferentes de su país de origen, las que son diferentes a las de acá, no digo que, es decir, tienen su razón por existir, pero ya que usted se trasladó y vive aquí en otro lugar, esas leyes ya no le aplican aquí en este país. Si regresa, sí le van a aplicar allá, pero aquí ya es cosa nueva. Entonces las leyes de Israel son buenas, fueron para ese pueblo, algunas se llegan a aplicar para la iglesia, mas otras no. Por ejemplo, de los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, 9 se repiten en el Nuevo, pero uno de los 10, que es el guardar el día de reposo, no se repite en el Nuevo Testamento como una ley. Y por eso, hermanos, ya me estoy metiendo a lo que quiero decir aquí, es que el día sábado como reposo ya no es para la iglesia cristiana. Nosotros no estamos bajo ninguna ley para guardar el día de reposo en sábado. Ahora, hay algunos cristianos que quieren que las leyes
del reposo se apliquen para el día domingo. Entonces dicen, ok, el domingo no puedo trabajar, el domingo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Digamos que se pueda trabajar, pero aquí lo importante es esto: entender que el domingo es el día del Señor. Esto es lo importante. Que si voy a mostrarle algunos versículos bíblicos más adelantito, pero el día domingo tiene como propósito que nosotros que no somos cristianos nos reunamos, escuchemos la palabra, adoremos su nombre y juntos vivamos la vida cristiana en comunidad. El domingo es el día del Señor, aleluya. Ahora, quiero decir algo. En el Antiguo Testamento, pues está el día de reposo, como un día que hay que guardar. Y viene Cristo y nace y vive, y él, siendo un judío, Dios y hombre a la vez, vive bajo las leyes del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿cuándo termina? Cuando Cristo muere en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí derrama sangre. Cuando hay derramamiento de sangre es cuando Dios establece un nuevo pacto, un nuevo testamento. Ahí se empieza ahora sí el Nuevo Testamento. De Cristo en la tierra vive bajo las leyes del Antiguo Testamento. Y él obedeció todas las leyes. Él las cumplió, dice la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, la manera, hermanos, que él observaba el día sábado era diferente a como lo hacían en el Antiguo Testamento. Y le voy a decir por qué. Voltee conmigo a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículos 12 y 13. Éxodo 31, 12 y 13 dice así. Habló además Jehová a Moisés diciendo, escúchelo bien, tú hablarás a los hijos de Israel. ¿A quién? A los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Le está hablando a Israel, le está diciendo que lo guarden su día de reposo, y dice que es una señal. Diga señal. ¿Y qué es una señal? Es algo que apunta hacia una realidad. No es algo que es duradero. Usted llega, hay una señal en la calle, usted no se detiene, aquí me voy a quedar a la señal. No. Usted va a ir hacia donde la señal le dice que debe de ir. Entonces el día sábado era una señal que señalaba a algo o a alguien. Y la Biblia nos dice que lo que había en el sábado había reposo y adoración a Dios. ¿Y a quién señalaba? Señalaba a alguien, me refiero a Cristo, en quien nosotros podemos encontrar verdadero descanso. Mira, aquí estamos reunidos, un buen grupo de hermanos, no todos llegaron, pero llegó un buen grupo como quiera, y todos con diferentes cargas, con problemas, a veces algunos con ansiedad, a veces algunos con quizás situaciones en la escuela, situaciones de enfermedad, con angustias, situaciones emocionales. Y estas cosas como que nos cansan, digamos, ¿verdad que los problemas nos hacen exhaustos, como que nos fatigan, ¿verdad? Y hasta uno está cansado, ¿verdad? Cuando la gente está deprimida hasta duerme más. No porque el cuerpo está cansado, el alma. ¿En quién podemos encontrar descanso? En Cristo, aleluya. Dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento y les voy a enseñar varios versículos. Ustedes me van a seguir, hermano Nico nos va a ayudar ahí en la computadora. Y porque quiero que miren cómo Dios habló, cómo Cristo habló acerca del sábado. Y quiero recordarles, hermanos, que el sábado, ya lo dije, es una señal. Dios muchas veces cuando hacía pactos con los hombres les ponía una señal. Por ejemplo, cuando Dios pactó con Noé,
y le dijo que ya jamás destruiría la tierra con un diluvio, puso un pacto en el cielo, que es el arco iris. Otra cosa es que los que están en contra de lo que es la familia tradicional se la hayan querido robar o apropiar, pero es una señal, ¿verdad? Del pacto que Dios hizo con Noé. En los días de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham y con sus seguidores, los de su casa y toda la nación de Israel. Él mandó circuncidar a todos los varones al 8º día después de haber nacido. Y eso era una señal diciendo que los circuncidados pertenecen a la nación de Israel. Ya no es para hoy en día. En los tiempos de Moisés, Dios lo que hace, pone otra señal. La señal que es un día que se llama el sábado. Ahora, vamos a estar mirando qué es lo que Cristo, qué es lo que Él pensaba en cuanto al sábado. Vamos a Mateo capítulo 12. Versículo 1 al 12 es la lectura un poquito más larga que va a ser ahorita. Las demás van a ser un poco más cortas. Entonces nada más trata de poner atención cuando hay palabras como sábado, como reposo. Y mire cómo dice así la palabra de Dios. Mateo 12, ayúdame Nico, Mateo 12, versículo 1 al 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Ya sabemos que es un sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Porque para ellos estás arrancando espigas, están diciendo: oh, estás trabajando, estás rompiendo el día de sábado. Mire cómo responde Cristo, versículo 3. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y con él estaban? Tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito a comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Solamente los sacerdotes podían comer un pan especial que estaba en el templo. Pero como el sacerdote vio que venían casi muertos de hambre, les dio, aunque eso quebrantaba la ley, lo que Cristo está diciendo. Versículo 5. ¿No habéis leído una ley? Como en el día de reposo. Ahí está otra vez. Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Cómo lo profanan? Están trabajando. Los demás están guardando el día de reposo y los sacerdotes están trabajando. Están atendiendo a la gente, están recibiendo los sacrificios, cortando los animales, digamos, sacrificándolos. Entonces, en cierta manera, lo están profanando ese día. Entonces, versículo 6. Pero yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Es Cristo. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del reposo. Es decir, el Hijo del Hombre es Cristo. Él es más grande, es más importante que el día sábado que Dios había dicho que se guardara o que se reposara. Uno más grande está aquí. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. He aquí había uno con su mano seca y le preguntaron a Jesús para poderle acusar. Le traen al enfermo y le dicen: ¿es lícito? ¿Se permite sanar el día de reposo? Pasando, él les dijo: ¿qué hombre habría de vosotros que tenga una oveja y si éste cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces Cristo establece que hacer el bien, aunque sea trabajo, está haciendo el bien, se permite en el día de reposo. Él era más grande, Él es el Señor del reposo. Segundo pasaje, San Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27. El Evangelio de Marcos 2, 27. También Cristo les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es decir, los judíos habían hecho que el día de reposo fuera una carga para la gente. Pero Cristo dice: esa no fue la intención de Dios. El día de reposo debía de ser una ayuda para la gente. Dice, es decir, fue hecha por causa del hombre y no el hombre para causa del reposo. Porque ahora los judíos casi lo que hacían, en vez de adorar a Dios,
pareciera que adoraran el día sábado. En vez de enfocarse en Dios, se enfocaban en un solo día. Versículo 28 dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiero ilustrar de la siguiente manera. De repente usted en su trabajo tiene un supervisor, un foreman, que le dice, lo dirige, lo capitanea, o quizás usted es un supervisor. Pero de repente, de tanto en tanto, se aparece ahí el dueño. Y llega el dueño y el dueño luego dice: bueno, sí, está bien como lo estás haciendo, pero quiero hacer unos cambios, quiero hacer unas mejoras. Y usted es el trabajador, ¿usted a quién le va a hacer caso? ¿Al supervisor o al dueño del negocio? Al dueño. Porque, hermanos, él es el que manda, él es el que gana y el que paga, hermanos, y él tiene autoridad aún sobre el supervisor, aunque el supervisor lo haya contratado usted. Y aunque el supervisor lo pueda despedir de igual manera, hermanos, pero por sobre encima del supervisor hay un dueño. Y por sobre encima de todos los judíos y Israel y aún sobre la iglesia hay un dueño, un creador, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Otro pasaje, Marcos capítulo 3, versículo 1. Estamos viendo lo que Cristo dice acerca del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Pausa. Usted sabe que cuando usted maneja quizás al trabajo, hay ciertas rutas donde los policías escogen ciertos lugares para esconderse, y con su radar pueden detectar si usted o yo vamos arriba de la velocidad. ¿Se han dado cuenta? No sé si también lo han parado, ¿verdad? Y estos fariseos parecían como que fueran no policías de tráfico, pero policías del sábado. No andaban como escondiéndose a ver quién por ahí, escondiéndose así, a ver quién de repente veían haciendo algo que ellos consideraban que estaba mal el día de reposo. Entonces están viendo a ver si Cristo les sanaría a fin de poder acusarle, porque hay reposo. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Cristo les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y estos cobardes, dice aquí, callaban. Lo de cobardes no está en la Biblia, esa fue mi interpretación, pero vea, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano fue restaurada sana. Cuando dicen gloria a Dios. Y salió los fariseos, tomaron un consejo con los herodianos contra él para discutirle. Los fariseos y los herodianos eran enemigos. Eran enemigos. Pero como ninguno ni el otro querían al Señor, se unen con fin de acusarle. Y de lo que más le acusaban era que quebrantaba el día sábado. Otro pasaje, Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Sinagoga era, ya que el templo pues era para reuniones más grandes, por decirlo así. En una sinagoga, para que fuera en sinagoga, sería como un grupo pequeño, con tal que hubieran 10 hombres, se decía: oh, esto lo llamamos una sinagoga. Versículo 11. Ya había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Qué difícil, 18 años así. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria a Dios, aleluya. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó y ella glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado. Mire, Dios sanando y el principal de la sinagoga enojado. Qué bárbaro. Enojado, ¿de qué? Enojado de que Jesús hubiera sanado el día de reposo. Le dijo al hombre: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Este es principal, era como de esas personas, digamos que si su hijo se está portando un poquito mal y usted no se dio cuenta,
y en vez de decirle a usted, mire, su hijo, no, van con el hijo y le dicen, mire usted, pero le dicen enfrente de usted, pero como que le hablan al hijo, pero se lo están diciendo a usted. Ni se lo pueden decir directamente, ¿verdad? Es decir, porque total, ella está siendo sanada. ¿Por qué no va con Cristo? ¿Por qué no le dicen a Jesús lo que no le gustaba, hermanos? Porque le tenían miedo. Entonces el Señor Jesús no se queda callado. Versículo 3:15 responde: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado hace 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cuántos de aquí se regocijan por las cosas maravillosas que Dios ha hecho? Claro que sí, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, Dios está obrando. Dios está obrando. Hay otro pasaje en Lucas capítulo 14, pero voy a avanzar, lo voy a dejar ahí, usted lo puede mirar, Lucas 14 del 1 al 6. Quiero llegar ahora al libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento narra lo que es la historia de la iglesia primitiva. Y entonces sería bueno ver qué hacían los cristianos en el Nuevo Testamento. ¿Se reunían el sábado, guardaban el sábado, o se reunían el domingo? Mire lo que dice Hechos, versículo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día de la semana? El primer día de la semana es el día domingo. Esto era la costumbre de los cristianos, el primer día de la semana. Claro que ellos hacían cultos todos los días. No sé si usted se acuerda cuando se convirtió, se cantaba un corito antiguo que decía: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Y porque pues todos los días nos gozamos, ¿verdad? Pero el día principal es el primer día de la semana, es el día del domingo. Les voy a leer un pasaje en 1 Corintios 16. Déjenme explicarle el contexto. Pablo le había escrito no solo a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Colosas, en la iglesia en diferentes lugares, diciéndoles que los hermanos en Jerusalén estaban necesitados, había una gran hambre, la gente no tenía que comer. Y como Pablo pues los amaba, él le dice a las iglesias que hay que ir pasando de iglesia con iglesia para recoger ofrendas, para traer esta ofrenda para que después él pueda regresar a Jerusalén y comprarle pan a los hermanos que tengan que comer. Entonces, ¿qué día debe de pasar a la iglesia? ¿Cuándo es como van a estar la mayoría de los hermanos? Miren lo que les escribe en 1 Corintios 16 del 1 al 2 a los hermanos en Corinto. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos son los cristianos en Jerusalén, haced vosotros también de la manera que le ordené en las iglesias de Galacia. Entonces él está yendo a Galacia, está yendo a Corinto, a diferentes lugares. Y esto es lo que ordenó. Versículo 2. Cada primer día de la semana, ¿ve? Primer día, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Voy a llegar el primer día, un día, pero ustedes se reúnen cada primer día de la semana. Cada vez que se reúnen ese primer día de la semana, aparten una segunda ofrenda, una ofrenda especial que va a ser para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Cuando yo pase, no les tengo que yo estar pide, presionándoles, no, porque ustedes ya cada primer día de la semana ya han reunido. Apocalipsis 1:10, escribe el apóstol Juan, él va a ser llevado al cielo para ver los eventos que van a acontecer en el futuro. Antes de eso va a haber una visión de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es domingo. Colosenses 2, versículo 16. Este versículo no le gusta a los que quieren imponernos el día sábado. No les gusta, no tienen manera de explicarlo. Dice así: por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, porque habían fiestas judías religiosas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, hermanos, el día sábado era una sombra que apuntaba a una realidad, y esa realidad es Cristo. Alabado sea Dios. Entonces dice aquí: nadie te juzgue que si guardas, que no guardas el día de reposo. Romanos 14 versículo 5 nos dice algo bastante similar. Él habla acerca de la libertad que nosotros tenemos, ya sea para guardar el día sábado o para no guardarlo. Versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día. Eso es la gente que quiere observar el día sábado. Otro juzga iguales todos los días. Ahora, Pablo no se inclina ni con unos con otros. Él dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Hey, si aquella persona quiere guardar el sábado porque siente que así honra a Dios, ¿sabes qué? Pues que le haga. No hay problema. Pero el que dice: para mí todos los días son iguales, todos los días busca de Dios, no tengo que estar descansando exactamente el sábado. ¿Sabes qué? Está bien que cada uno esté convencido, ¿verdad?, en su mente por la palabra de Dios. Otra cosa que les quiero decir, hermanos, en Hechos capítulo 15 hubo una gran controversia en la iglesia cristiana. Les voy a explicar por qué. Los primeros cristianos fueron casi todos, en su mayoría, de raza judía o israelita, ¿verdad? Porque Jesucristo dice, Juan 1:11, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y después dice: pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero vino a los suyos. La mayoría no se convierten, pero algunos se convierten. Conforme están pasando los años, el evangelio se está dispersando y llega, hermanos, a alcanzar a los gentiles. Los gentiles son todos los que no somos judíos. Gloria a Dios que llegó hasta las Américas la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Ha llegado a Asia, ha llegado a África. Somos cristianos, ¿verdad? Donde quiera que hemos creído en el Señor. Solamente que los cristianos gentiles, ellos no guardaban la ley de Moisés, porque nunca crecieron en eso, la desconocían. Ellos no sabían lo que era guardar un día de reposo. Ellos no entendían que todos los varones se les mandaba a circuncidar. Entonces como que decían: pues no quiero hacer eso. Y el apóstol Pablo, que llevándoles la palabra, no les está obligando. Pero habían algunos judíos que eran cristianos que decían: no, si están convirtiendo, llegan a la iglesia, hay que circuncidarlos y que guarden el sábado y que no pueden comer las cosas que Dios prohibió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían leyes dietéticas, no podían comer, por ejemplo, el cerdo, no podían comer camarones, entre otras cosas, ¿verdad? Leyes para Israel. Entonces había una gran división. El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron que viajar, como quien dice, a la iglesia principal, la que estaba en Jerusalén. Reúnen a los apóstoles, a los ancianos, a los líderes principales, de una vez para determinar, bajo la guía del Espíritu Santo, cuál sería la ley para los gentiles. ¿Qué iban a hacer con las leyes del Antiguo Testamento? ¿Tenían que obedecerlas o no? Debatieron, dice que hubo contienda, dice, no pequeña, dice Hechos 15. Pero en el versículo 19 dice así, de Hechos 15. Llegan a esta conclusión después de un gran debate y todo esto. Dicen así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. No se les inquieten, no les pongan carga. Dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, que no sean idólatras, de fornicación, que no estén viviendo con alguna mujer que no sea su esposa, de ahogado y de sangre. Eso habla de la alimentación, digamos, que el animal pues no todavía tenga la sangre adentro, ¿verdad? Por eso el judío, veamos, siempre cuando iban a comer un animal siempre lo desangraban. Hermanos, y aún eso está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hermanos, si tan importante era guardar el día sábado, ahí lo hubieran puesto. Oh, y que también guarden el día sábado. ¿Está ahí? No está.
porque no se determinó entre los líderes de la iglesia, entre los apóstoles, que eso tenía que ser una ley. Ahora, quiero llegar a esto. Ya he hablado acerca de cómo nosotros no tenemos que guardar el día sábado, a pesar de que hay iglesias que nos condenan por no guardar el día sábado. ¿Sabe que hay iglesias? La iglesia adventista dice que nosotros que somos evangélicos, al reunirnos el domingo, en vez de reunirnos el sábado, ellos dicen que nosotros estamos imitando a la iglesia popular, la iglesia católica romana. No es así. Nosotros nos vamos a la Biblia. Cristo resucitó. Marcos 16, versículo 9 dice, el primer día de la semana. Si nos reunimos el domingo es porque nosotros honramos al que resucitó. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo es el que vive. Dicen que si nosotros observamos, nos reunimos el día domingo, que nosotros estamos ahora sí tomando la marca de la bestia. ¡Qué bárbaros! Para ellos eso es como el 666. Y nos condenan y nos quieren refundir hasta el infierno, nos quieren enviar, hermanos. Están súper equivocados. No entienden que una cosa es Israel y otra cosa muy diferente es la iglesia. Y jamás la iglesia puede ser Israel, jamás Israel puede ser la iglesia. Entonces ya les expliqué por qué ellos están mal. Entonces la pregunta es, entonces, si no es para nosotros, ¿cómo se aplica esta porción de la Biblia a nosotros? ¿Qué hacemos con ella? Al diré, entonces, ¿para qué la estudiamos? Mire, aunque nosotros no guardemos el sábado o no reposemos en un día sábado, por así decirlo, nosotros sí debemos de aprender a reposar en una persona, en la persona que se llama Jesucristo. Aleluya. Eso es el tema, esa es la aplicación. El día de domingo usted puede hacer varias cosas. Usted puede cocinar, puede ir de compras si gusta, verse con su familia, no vaya a andar pecando, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero le digo una cosa. El día domingo es el día del Señor. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta a lo largo de toda la semana y llegando el sábado, que el domingo, mañana vamos a ir al templo, tenemos que estar listos. Tenemos que salir a buena hora, tenemos que prepararnos. Mire, ¿cuántos aquí trabajan el día de mañana que es lunes? Usted ya se está preparando, usted a lo mejor ya tiene lista su ropa que va a usar. Llegando en la noche, que de repente usted prepara su lonchecito, pues si se levanta temprano no le da tiempo, ya lo prepara. Si usted está seguro que su vehículo funcione, usted mentalmente ya se está preparando que mañana, usted dice, si me paro a las 4 de la mañana, me voy a dormir como ¿a qué horas? Las 9, no sé, de la noche. Unos se paran a las 3, se duermen más temprano todavía. Se está preparando. Usted no puede, usted sabe, mañana trabaja, usted no va a ir a convivir con unos hermanos hasta la medianoche, pararse en 3 o 4 horas. No, mañana trabajo. Hermano, para prepararnos para el día domingo, el día del Señor, para reunirnos, usted tiene que prepararse, no nada más, pues a ver si llego y voy a hacer esto y el otro, y voy a ir a una fiesta y si llego al culto llego y si no, pues a ver lo que... No. Es el día del Señor, alabado sea Dios. Es el día del Señor, así es. Yo crecí, doy gracias a Dios por mi familia de origen, pero para nosotros el domingo era el día de la familia. Yo de muchacho no iba a pedir permiso de que, quiero ir con mis hijos. No, día de la familia. Y íbamos a la misa católica y todo, éramos católicos, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, el día domingo no es el día de la familia. El día domingo es el día del Señor, alabado sea Dios. Que usted se puede reunir con su familia, pues es aceptable. Pero el día es y qué bueno que la familia se reúna para alabar a Dios. No va a ser usted una fiesta, hermanos, que luego, hermanos, se interponga el tiempo con la hora del culto. No va usted a planear una actividad, hermanos, de alguna manera, que no le permite llegar a la casa de Dios. El día domingo no es el día del deporte. Yo sé que hay muchos deportistas aquí
Y más los jóvenes, ¿verdad? Que no, pues el partido, no, y que va a ser torneo, hermano, pastor, híjole, que no sé si voy a ganar el culto. Bueno, cada quien decide. No le voy a decir que está pecando, de repente si se pierde quizás un domingo. El problema es cuando llega a ser un hábito, cuando después poco a poco dejamos de congregarnos. De repente alguien dice, hermano, no llegó al culto, hermano, ¿por qué no llegó? Es que me llegó gente. ¿Y qué hay en la iglesia? Aquí hay gente también, alabado sea Dios, la gente de Dios. Que sepan todos sus amigos y todos sus vecinos y todos sus parientes que usted a la iglesia sale a tales horas cada domingo, y si lo van a visitar, o lleguen antes o lleguen después, porque si llegan a la hora se los va a llevar al culto, alabado sea Dios. Así es. Usted va saliendo, está llegando, qué bueno que llegaste, vamos al culto antes que te sientes. Y después te invito a comer algo, ¿verdad? Así es. ¿Para qué se va a avergonzar? Me llegó gente. Tráigalos, nosotros también queremos verlos para hablarles de Cristo, gloria a Dios. Es el día del Señor, hermanos. Invierta tiempo en su familia, pero no a costas de una formación espiritual. Alabado sea Dios. Y le quiero recordar de que el llegar al culto no lo haga de una manera monótona, aburrida, como no sea un religioso. O sea, ¿alguna vez ha ido a algún lugar donde no quiere ir? Uno está, ¿para qué vine? De repente se le ve a alguien como que está en el templo, pero como que no quiere estar, hermano. No usted, el que está a su lado, alabado sea Dios, gloria a Dios. Como que lo trajeron a la fuerza, ¿verdad? Lo han regañado para que llegue a la casa de Dios. No venga así. Entonces no voy. No, arrepiéntase, pídale a Dios que lo llene del gozo de su salvación, hermano, y llegue usted, pero con ganas, alabado sea Dios. Ahora mira, a cualquiera de nosotros, hermanos, desde el más nuevo hasta el más viejo, llega algún culto, algún domingo, nos dice, no quiero ir. Le pasa a cualquiera, hermanos. Pero usted, ¿qué hace el día de mañana, el lunes, le toca trabajar y le duele la cabeza? ¿Va o no va? Va, sí. No alcanzó a comer, se paró tarde, no almorzó nada. ¿Va o no va? Claro que va. Y si su carro no funciona, ¿qué hace? Busca ride o paga taxi. Usted tiene que llegar, hermanos, porque usted tiene responsabilidad. Y usted y yo tenemos una responsabilidad con Dios. Pero no solo responsabilidad, hermanos, tenemos bendición. Diga bendición conmigo. La Biblia nos habla de una gran promesa que Cristo nos hace. Venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Qué carga trae usted? Híjole, tengo un pariente que está bastante enfermo. Híjole, estos biles y pagos que tengo que hacer, no puedo con ellos, estoy atrasado. Me está angustiando mi situación en el matrimonio. Mi pareja no me entiende. Mi hijo o mi hija no me obedece. Mis papás son los más anticuados. Lo que sea. Pero lleva una carga. Algo que le está afligiendo. Cristo le dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el descanso que mi alma necesita, aleluya. Él es la respuesta a cualquier problema que tú puedas tener, amado hermano. Él es el único que últimamente nos puede ayudar, y Él está aquí, alabado sea Dios. ¿Cuál es tu carga? Aquí está el Señor. Voy a invitar a los músicos que pasen adelante para que empecemos a orar, para que hablemos con Dios. ¿Guardamos el sábado? No, ya no. Pero sí tenemos un reposo. Y el reposo se llama
Jesucristo, aleluya. En Él debemos de reposar. No tanto así en el cuerpo, que digamos, quizás sí un poco, pero sobre todo nuestra alma. Porque hay una batalla en nuestra alma y el enemigo nos envía dardos de tentaciones y nos avienta problemas para que le echemos la culpa a Dios. Aquí está el Señor. Él te invita a que descanses en Él. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, extendió sus manos y derramó su sangre. Y si nosotros creemos en Él, su sangre nos limpia de todo pecado y de toda mancha de pecado. Él está aquí. Si tú quieres, lo puedes recibir. Si me escuchas en la transmisión, puedes recibir a Cristo en esta hora. Si estás aquí sentado escuchando la palabra, puedes recibirlo y tu alma descansará en Él. Él te ama. Voy a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por tus cuidados, por tu misericordia. Señor, en esta hora te pido por cada uno de mis hermanos que tú los bendigas. El que está